Vamos a empezar como si fuera una jornada de la academia en Atenas, hace 2400 años. Y para ello, pues, vamos a empezar con una especie de himno, que es una dedicatoria, en este caso al maestro Platón. Ellos empezarían probablemente con un himno a Apolo, o un himno a las musas, o un himno al amor, para empezar el día. Pero nosotros hemos elegido un himno a este maestro, del que este mes vamos a celebrar todo lo que nos dio, que es muchísimo. Y para ello quiero dar paso a una antigua discípula de esta escuela, que aparte de poetisa y es escritora, es Sonia Graf, que el año pasado compuso, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, una poesía dedicada a Platón. Entonces me gustaría que dispusierais vuestras almas para recibir este himno tan hermoso dedicado a Platón. Gracias. A Platón. Rumor de historia milenaria, remembranzas eternas compartidas por centurias de almas que bebieron en tu serena fuente. Manantial de sabiduría, Atenea lo surgió de una lanzada. Ella, que aplaca la sed indefinida del alma peregrina. Tú, Platón, abandonaste un día la caverna para dar a los seres la antorcha del saber que nos hace libres. Elaboraste un códice perfecto, obras repletas de enseñanzas, reflejos de un mundo ideal copiado del orden cósmico. En un banquete nos hablaste del amor, en la cárcel del alma y de la muerte. Ante Gorgias y otros reclamaste lo justo, no el provecho. Augurios de iniciados señalaban el surgir de la caverna ignorante al hombre portador de una idea, al eterno buscador de la verdad. Tu voz sigue mostrando su influencia en cátedras y círculos estrictos, retoños del ayer. Laurel de oro que corona tu frente, de todo lo divino nos hablaste, geometría cósmica del todo, herméticos diálogos pensados para acuciar al alma a que despierte del sopor, limpie detritus, pula y restaure la propia escultura hasta que surja la Afrodita de oro. Mas guardaste profundos misterios que en boca de Sócrates pusiste, cumpliendo sabios cánones que dictan los maestros. Dejaste señales inequívocas para el doctrino irreflexivo que intuye un algo más y así fortalece sus alas para el vuelo. Por ello, el humano agradecido, aprendiz de filósofo sincero, reconoce en ti a su mentor. Salve, Platón divino. Gracias. Bueno, gracias, Sonia. A vosotros. A nuestra alma, ¿no? Parece que estamos subiendo. Bueno, y así se empezaba la jornada en la academia. Tengo el honor de empezar este ciclo que quiere ser esta ofrenda a Platón, y como ha dicho mi compañera María Ángeles, la semana que viene pues se hablará sobre lo que Platón hablaba acerca del amor, a la semana siguiente lo que Platón habla acerca de la belleza, y a la semana siguiente lo que Platón enseña sobre la muerte y sobre la inmortalidad del alma.
es entonces un homenaje a aquel que nos enseñó o nos alentó a romper esas cadenas que nos atan como prisioneros en esa caverna que simboliza un viejo mundo caduco, en decadencia, y que nos alienta a ser filósofos, hombres libres, con la posibilidad de construir un mundo nuevo y mejor. Y por eso es nuestra ofrenda a Platón. Hoy en día el término academia, como sabéis, se utiliza en todos los idiomas, en todas las lenguas europeas, y cuando se habla de academia, en inglés academy, pues nos hablan de una especie de escuela secundaria, una escuela de preparación para unos estudios superiores. También se le relaciona academia y académico, relacionado con una especie de asociación de tipo honorífico, a lo mejor de gente a veces madura, o también que engloba determinadas artes. Se habla de la Academia de Cine, o de la Academia de la Real Academia de la Lengua, o de la Academia de Música, de la Academia de Bellas Artes. Y si nosotros vemos el uso que se hace de este término academia en distintos países, leía, por ejemplo, que un profesor alemán de universidad decía que la Academia de Platón es el prototipo, ¿sí?, de la universidad alemana, con sus profesores, con los alumnos distribuidos en distintas áreas, que cada uno investiga en un tema que le indica su profesor y que es revisado esos trabajos por el director de la academia. Pero es curioso que un platonista francés dice que la academia es el prototipo de las universidades francesas con sus profesores que vienen de distintos lugares, donde cada uno enseña una materia, enseña una ciencia, y todo eso es dirigido por el director de esa universidad o de esa academia. ¿Qué decir de los ingleses? Cuando hablan de sus colleges británicos, dicen que están inspirados también en la Academia de Platón y que están con inspectores, con rectores, con alumnos, etc., cada uno dedicado al estudio de un área. No conozco lo que dicen los estadounidenses, pero es posible que pudieran decir que sus universidades estatales mixtas tienen su origen también en la Academia de Platón, porque sabemos que fue la primera donde estudiaban tanto hombres como mujeres en la vieja Atenas. Después de esta introducción, deciros que sobre la vida de Platón no es mucho lo que conocemos. Se han perdido algunas biografías importantes, sobre todo la que escribió su sobrino Espeusipo, hijo de su hermana Potone, que parece ser que era la más completa, pero no ha llegado hasta nosotros. Entonces, bueno, hay algunos autores que han llegado a algunos fragmentos. Conocemos distintos viajes que realizó Platón, pero conocemos que realizó los viajes, pero no exactamente qué hizo en cada uno, qué cosas son las que vivió, qué cosas son las que aprendió, etc. Incluso sabemos también bastante por él, me refiero de Platón, por la Carta Séptima, que sabéis que él escribió, y donde relata una serie de viajes que realizó a Siracusa, de lo que más adelante hablaremos. Bueno, haciendo un poquito de historia, pues decir que Aristócles, este es el nombre real de Platón, Aristócles nació un 7 del mes de Targelión en el año 427 a.C. O si queréis, porque hay algún griego que ha venido también aquí a la conferencia, de Athina. Nació en el año 756 después de la caída de Troya. O si hay algún romano, que creo que también, en el año 336 de la fundación de Roma. La fecha que queráis. Si no, en la 88 Olimpiada. Sabéis que esto de los calendarios se han utilizado mucho a través de los tiempos. Lo importante es que nació.
Nació, como decía, el 7 de Targelión y algunos lo hacen coincidir con el mes de noviembre. Me refiero en concreto en el Renacimiento, donde nuevamente se va a impulsar la filosofía de Platón, la filosofía de la Academia, por los Medici. Y Marsilio Ficino, que era un gran neoplatónico, tiene estudios muy interesantes acerca de, por ejemplo, del banquete, sobre el amor de Platón, un gran estudioso, muy interesante. Y nos va a decir que en aquella época pues, nuevamente se vuelven a revivir los simposios, nuevamente se reúnen, digamos, en Florencia y en las ciudades importantes a hablar sobre el valor, sobre la justicia, sobre la belleza, sobre el amor. Se trata nuevamente de recuperar ese viejo espíritu socrático, ese viejo espíritu impulsado también por Platón. El padre de Aristócles, que traducido sería algo así como gloria al mejor, Cles significa gloria, Aristos es el mejor, en griego la virtud era arete, la excelencia, de ahí el nombre de aristocracia, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy en día aquí en Europa. Aristocracia sería el gobierno de los que tienen más arete, de los más virtuosos, los más excelentes en la vida. Y su padre se va a llamar Aristón, que sería algo así como más virtuoso. Aristón, que era descendiente del último rey de Atenas, que se llamaba Codros, y este descendía, nos dicen, de una divinidad que se llamaba Poseidón, para los romanos Neptuno, el dios de los mares. Por parte de madre era Perictioné, que era nieta de Solón. Solón, por lo tanto, es uno de los antepasados, vamos a decir, legendarios de Platón. Fue el gran legislador, uno de los 7 sabios de Grecia, que es el que cambió toda la constitución ateniense, todas las leyes. Antes de Solón, para que nos hagamos un poco una idea, el legislador que había establecido la constitución era Draco. Entonces eran leyes muy duras, muy rígidas, muy estrictas, y de ahí viene el término cuando se dicta una ley que es muy dura, se dice una ley draconiana, porque Draco era un legislador, digamos, muy duro en ese sentido. Y Solón suaviza las leyes y le da esa constitución nueva a Atenas. Y Solón descendía también, nos dice la tradición, de Poseidón. Por lo tanto vemos que hay como una especie de antepasados, una especie de seres superiores, obviamente, no es que fueran exactamente los dioses, pero una serie de seres superiores en los antepasados de Platón. Y hay alguna tradición que recoge también Espeusipo, donde dice que Platón sería también descendiente de Apolo. Apolo es, como sabéis, representa el sol. En Atenas es una de las deidades principales. Cuando nace este niño, sus padres lo llevan al monte Himeto para, como era costumbre, hacer una especie de sacrificio en agradecimiento a los dioses, a Apolo. Y dicen la tradición que cuando sus padres vuelven de hacer ese sacrificio, encuentran al pequeño Aristócles con unas abejas, nos dicen, que habían depositado sobre sus labios un poco de miel. Van a decir que, de alguna manera, eso que había sucedido estaba diciendo que ese niño iba a estar dotado no solamente de dulzura en sus palabras, sino también de sabiduría, porque las abejas no solamente están relacionadas con la miel, por el dulzor, sino también por la sabiduría. Y bueno, poco más sabemos de la infancia de Aristóteles. Nos dice su sobrino, Espeusipo, que como adolescente pues era una persona que hacía gala de una gran modestia, que tenía un ingenio muy perspicaz y que también era una persona muy estudiosa, constantemente trabajando, estudiando, aprendiendo,
Y dice Speusipo que conforme fue creciendo y fue haciéndose hombre, esas virtudes fueron creciendo y se fueron también armonizando. Aristóteles tuvo su maestro de música, que era Dracón. Música, entenderlo no solamente con la música, como nosotros conocemos, de los sonidos, sino que en Atenas la música era todo aquello que tenía que ver con las musas. Entonces estaba la música, pero estaba la poesía, la oratoria, la historia, el teatro, la danza, la astronomía, etc. La música comprendía una serie de disciplinas muy importantes que conformaban, como Platón va a explicar luego en la República, el alma de los seres humanos. Se dedicó también a la poesía. Parece ser que se conservan algunos epigramas que él escribió siendo adolescente, dedicados a una adolescente también ateniense, o a una joven que se llamaba Estella, y de la que Aristóteles o Platón dice que era como, quiero recordar algo así más o menos, como una estrella que alumbraba todo el mundo. Y Platón decía que a él le gustaría ser el cielo para poder contemplar la luz de esa estrella en todo su esplendor. Esta joven falleció prematuramente y todavía le compuso Platón alguna poesía diciendo que desde entonces ya no solamente iba a iluminar a los mortales, sino también su luz se iba a hacer presente en el Olimpo de los dioses. Se dice también que escribió alguna tragedia, es decir, escribía obras de teatro. Tuvo un maestro en la palestra que se llamaba Aristón y parece ser que participó en algunos combates, ¿sí?, de lo que llamaríamos algo parecido. Habéis visto la lucha, ¿no?, grecorromana, la lucha griega. Y es decir, que él practicaba estas, digamos, disciplinas de tipo gimnástico. De ahí es de donde van a venir algunas tradiciones donde nos dicen que Platón significa ancho de espaldas, o sea que estaba fuerte, estaba fornido de... Algunos dicen que era de homóplato, de la espalda, que tenía un homóplato grande, pues Platón. Sin embargo, hay otros que dicen que lo de Platón era por la frente, que tenía una frente muy ancha, tenía un cuerpo robusto, y hay otros que dicen que eso de Platón es porque era ancho en sus juicios, en sus ideas, en sus palabras, y por esa amplitud le llamaron Platón. Son las distintas versiones que dan acerca de este nombre, que en realidad es como un apodo, pero es con el cual ha pasado a la historia. Y bueno, ya tenemos ahí a Platón en la edad de la adolescencia, y se dice que su padre Aristón, a los 15 años, lo llevó a conocer a un gran maestro de Atenas, que en aquel tiempo era como una especie de revolución. Ese maestro se llamaba Sócrates. Cuando Sócrates conoce a Platón, repito, según algunas versiones, el padre de Platón lo habría presentado a Sócrates a los 15 años, de los 15 a los 20 años. Y hay una anécdota muy bonita que cuenta que Sócrates, un día antes de conocer a Platón, tuvo un sueño. En ese sueño, cuenta Sócrates que se lo estaba contando a unos amigos con los cuales estaba reunido, y les decía que había soñado que del altar de Eros, que es el dios del amor, que había en los jardines de Academo, donde luego se va a fundar la Academia Platónica, de ese altar del dios del amor, de repente un polluelo de cisne saltó de ese altar y fue a parar a su regazo. De repente le crecieron las alas y se elevó a los cielos cantando de tal manera que los hombres, dice Sócrates, y los dioses quedaron maravillados de tal armonía, de tal sonoridad. Cuando al día siguiente Sócrates conoce a Platón, le dice a sus amigos que ese cisne con el que él había soñado era Platón.
porque él ya veía de alguna manera lo que ese adolescente o lo que ese joven iba a llegar a ser. Para que tengamos una idea, cuando Platón conoce a Sócrates, si Platón tenía 15 años, Sócrates tendría unos 58. Tendría unos 58. Y si lo conoció a los 20, pues Sócrates tendría 63. Tenemos que entender que en aquella época la situación, digamos, de Atenas era muy convulsa. Era una situación muy difícil, muy crítica. Prácticamente al nacer Platón es cuando muere Pericles, que sabéis que es el gran, digamos, líder de lo que era la democracia ateniense. Es una época muy especial si lo pensamos un poco, porque vemos como de una manera un poco extraña, o para que pensemos acerca de eso, qué sentido o qué podría ser, confluyen una serie de genios en los distintos, o en las distintas ramas del saber, o en las distintas disciplinas. Es decir, si lo pensáis un poco, en ese siglo V antes de Cristo, pues prácticamente tenemos a Pericles, tenemos a Sócrates, tenemos a Fidias, construyendo el Partenón, tenemos a Apeles, el gran pintor, el propio Platón. Es decir, se juntan una serie de artistas, científicos, hombres de saber. Claro, entre todos van a fraguar lo que se llama la Grecia clásica, o el siglo de oro de la Grecia clásica, que tantos frutos en todos los aspectos nos dio. Como os decía, Atenas vivía una situación difícil. En esa época, en Grecia no era un estado, digamos como es hoy en día, sino que eran ciudades-estado. Es decir, Atenas era un estado, Esparta era otro, Tebas era otro, y cada ciudad tenía su propia constitución. Eran como estados separados. Y muchas veces estaban entre ellos en continuas disputas o guerras. Son tradicionales las famosas guerras entre Esparta y Atenas. Justamente a la muerte de Pericles le sucede otro presidente, que va a ser Elisandro, que va a dirigir la democracia ateniense hasta el año 405, en la que, con motivo de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas va a perder su hegemonía, va a perder la guerra, y Esparta va a obligarle a hacer una especie de cambio en el gobierno. En ese cambio vamos a ver que aparecen lo que se ha dado a conocer los 30 tiranos. Es decir, eran 30 personas que tenían el poder en Atenas. Aparte de otros, habían 21 más por ahí, pero no tenían el poder total que tenían estos 30 tiranos. Para que tengáis una idea, una de las leyes que dictan estos 30 tiranos es que ellos pueden condenar a muerte sin que nadie más lo juzgue a cualquier persona, y aparte expropiarle todos sus bienes, siempre que no estuviera en una lista que existía, que era de 3.000 personas. Esas 3.000 personas se ve que eran los que apoyaban a estos 30. Pero también se dio la circunstancia que estas 3.000 personas no creamos que estaban a salvo de todo, porque si por ahí les entraba alguna duda, los podían borrar de la lista y automáticamente los podían condenar a muerte, como así pasó más de uno. Obviamente, gracias a Dios, esto duró menos de un año. Pero ese año que duró causó mucho daño a lo que es la Atenas clásica de aquel tiempo. Platón tenía en aquel entonces 23 años. Él, que tenía siempre una inquietud política, y que desde joven, como él cuenta en la carta séptima, pues se estaba preparando, porque igual que todos los jóvenes atenienses, quería participar en el gobierno de la ciudad. Eso que él ha visto, esas injusticias, y también las enseñanzas de Sócrates, poco a poco le van haciendo retirar de esa idea primitiva que él tenía de entrar en política. Hay que entender que él pertenecía a una familia ilustre en Atenas, y por lo tanto en el gobierno pues siempre habían familiares, habían conocidos, habían amigos que le invitaron a
que él formara parte del gobierno, pero él nunca quiso formar parte de un gobierno de esas características, obviamente por su forma de pensar, que ya vamos a ver las ideas que él tenía del Estado ideal, que están reflejadas en la República, que es un diálogo que trata sobre la justicia, que nosotros estudiamos aquí en nuestro primer curso. Entonces él no quiso participar y Sócrates, en alguna misión que le encomendaron, tampoco la aceptó, y de alguna manera, por esa posición que mantuvo Sócrates durante el mandato de los 30 tiranos, y en otra ocasión donde Sócrates tampoco había seguido, por decirlo así, la opinión de la mayoría, un poco estaba en el punto de mira de aquellos que buscaban detentar el poder. Hay que entender otra cosa también para comprender este panorama histórico. Es decir, a veces es difícil, obviamente, ponernos en el lugar de un griego de hace 2400 años. En aquella época, con el nacimiento de la democracia ateniense, todos así los jóvenes de familias acomodadas, de las viejas oligarquías, etcétera, pues todos aspiraban de alguna manera a dirigir el Estado, a gobernar, a tener algún cargo público, porque eso obviamente pues les daba cierta notoriedad. Para ello buscaban siempre a alguien que les diese una formación, ¿sí? Porque tenían que hablar al público, los eran, ¿sí?, gente culta, tenían que dominar el arte de la palabra, la oratoria, etcétera. Y para eso empiezan a aparecer, a florecer en Atenas una serie de personas que se les va a llamar los sofistas. Sofistas, de la raíz sofos, sabio, eran gente muy culta, muy instruida, detentaban grandes conocimientos en distintas ramas del saber, dominaban como nadie el arte de la retórica, es decir, eran gente realmente con grandes dotes, grandes conocimientos. Pero había un pequeño problema con referencia a los filósofos, con referencia a Sócrates, que era el estandarte de la filosofía en la Atenas de aquel tiempo. Los sofistas cobraban un estipendio, es decir, cobraban un dinero por instruir. Claro, como era gente rica, era gente acomodada, aquellos a los que ellos instruían, pues tenían la posibilidad de ganar mucho dinero. Ellos a cambio les daban una formación. Es decir, era como una especie de, bueno, como hoy en día, ¿no? Si alguien quiere aprender algo, va, busca un profesor, le paga, le enseña. Lo que pasa es que estos enseñaban a gente que luego iba a dirigir, iba a gobernar. ¿Cuál es el problema que veían los filósofos? ¿Qué problema veía Sócrates? Que esta gente, muchas veces, en la mayoría de los casos, como vamos a ver, no estaban preparados para gobernar. ¿Sí? Es decir, no tenían la formación moral, que es lo que pasa también hoy en día, de alguna manera, no tenían los valores que tiene que tener un gobernante. Es decir, no tenía la moral, no tenía la ética, no era una persona honesta, no era una persona justa, no era una persona buena. ¿Y qué ocurre? Si a alguien le das conocimiento, el conocimiento es poder. Él tiene poder sobre las masas, tiene poder sobre la gente, pero luego una vez está en el gobierno, ¿qué es lo que hace? Ahí viene el problema. Se conduce a sí mismo y al pueblo hacia la ruina, por una especie de juego, que es, ¿no?, dirigir la nave, dirigir el barco, dirigir una ciudad o dirigir una nación. Ese es el problema que veía Sócrates y Platón y los filósofos de su tiempo. Sócrates trabó, ya tenía bastantes problemas, pero se creó más, porque trabó enemistad con los sofistas, que tenían un gran poder, obviamente. Sabéis que Sócrates, que era un gran maestro, él, aunque el oráculo de Delfos dijo que era el más sabio de Atenas, él siempre decía, solo sé que no sé nada. O sea, que él no sabía nada, por lo tanto, él no podía enseñar, decía. Lo que ocurre es que él decía que había heredado la profesión de sus padres. Su padre era escultor y su madre comadrona. Entonces Sócrates dijo, yo he aprendido a modelar a los seres humanos y a darles nacimiento
a su alma. O sea, que había heredado las profesiones de sus padres y él eso lo aplicaba hacia los seres humanos, sin cobrar absolutamente nada, para lo cual tenía sus problemas con su mujer, con Jantipa, que cuando iba a casa le decía, bueno, has traído algo, tenemos que comer. Y Sócrates, claro, decía, no he traído nada. Y entonces pues empezaban a caer platos, pucheros. Y Sócrates decía, cuando Jantipa truena, llueven platos, algo por el estilo. Bueno, lo que pasa es que los discípulos de Sócrates, sabiendo que él no aceptaba dinero sin que él lo supiera, pues le pasaban algo a Jantipa sin que obviamente él se enterara, porque si se entera hubieran habido graves problemas. ¿Qué ocurre? Los sofistas le decían a Sócrates, Sócrates, con cierta ironía, tú eres muy honesto, porque claro, tú mismo lo dices, solo sé que no sé nada, solo faltaría que encima cobraras, porque si no sabes nada, ¿cómo vas a cobrarle a alguien? ¿No? O sea, sería una inmoralidad que raya a menos supino. Hace muy bien en no cobrar, nosotros sí que sabemos, entonces por eso nosotros cobramos. Claro, Sócrates, que en esto de la dialéctica, si habéis leído los diálogos de Platón, se manejaba como pez en el agua, explica a los sofistas, le dice, no es exactamente así la cosa. Dice, esto del conocimiento es como el amor. Hay dos maneras de conseguirlo, por el enamoramiento o por el dinero. Cuando se consigue por el enamoramiento, estamos hablando de la filosofía. Vosotros lo conseguís a través del dinero, es decir, estáis prostituyendo el conocimiento. Claro, no les cayó muy bien, es lógico, ¿no? No les cayó muy bien. Entonces se lo anotaron, ¿no? Sócrates, ¿cómo hacemos? Entonces, algo muy curioso, que también nos llama la atención. Se unen tres sofistas, Anitos, Meletos y Licón, y acusan a Sócrates de impiedad, es decir, crear falsos dioses o dioses distintos a los de la Hélade, y de corromper a la juventud. Él, que justamente la misión era formar a todos los atenienses, porque él no tenía una academia, él salía a la plaza, salía al pueblo, se detenía con el primero que se cruzaba, que ya la gente cuando lo veía venir se escondía detrás de alguna columna o de algún sitio, porque claro, Sócrates decía, a ver, quiero hablar contigo. Y ahí ya empezaba el otro a temblar. ¿Tú qué piensas acerca de la virtud? ¿Qué es para ti la justicia? ¿Qué es para ti? Y empezaba, no, y claro, él tenía esa facultad de hacer, a través del diálogo, poder llegar a una conclusión sin él decir esto es así o esto no es así, puesto que él reconocía que no sabía. Pero sí tenía ese arte de, a través del diálogo, poder llegar a esa conclusión. Entonces, estos tres sofistas lo acusan y lo va a juzgar a Sócrates un tribunal que se llama la Bulé, que era elegido todos los años y que se conocía también como el Consejo de los 500. Eran 500 personas, 500 atenienses, los que conformaban ese consejo. Os decía que es curioso porque fijaros que le acusan de impiedad, es decir, de crear falsos dioses, y sin embargo los que le acusan son políticos, no son sacerdotes. ¿Entendéis la contradicción? Es decir, cómo un político le acusa a un filósofo de impiedad, mientras que en Atenas estaban los sacerdotes de Eleusis, donde se celebraban todos los años los misterios menores y cada 5 años unos misterios más importantes. Sin embargo, lo que eran los sacerdotes de Eleusis no tenían nada en contra de lo que enseñaba o difundía Sócrates. Obviamente todo esto estaba manipulado, estaba orquestado. Siempre fue así, ser filósofo siempre ha sido una especie de profesión peligrosa, porque el filósofo trata justamente de despertar la conciencia de los seres humanos,
Y eso le interesa muy poco, y menos a los que gobiernan, que cuanto menos piense la gente, pues le viene también mejor. Le acusan de impiedad, él no pide a nadie que le defienda, porque entiende que no se tiene que defender de nada. O sea, no ha causado ningún daño a nadie, no ha corrompido a nadie, pero claro, él va hablando con su... Esto lo recoge muy bien si lo queréis leer, Platón en la Apología de Sócrates. Es de los escritos de Platón, sin contar las cartas, que son 13, el único, digamos, escrito que no está en forma de diálogo. Todos los demás son diálogos. Entonces ahí Sócrates defiende lo que él hacía. Cuando el Consejo de los 500 le pide que se condene a algo, o sea, que él mismo se imponga una pena por lo que ha hecho, esperando, ponerle un escarmiento, que bueno, a ver, que se condenara a algo realmente importante, ¿no? Bueno, pues conociendo a Sócrates, él dice, vamos a ver, si un atleta por ganar en una olimpiada es alimentado de por vida en el Pritaneo, un edificio público que había en Atenas, yo que he educado a vuestros hijos, a vosotros mismos durante muchos años, me condeno a lo mismo, a ser alimentado de por vida en el Pritaneo. Creo que es mucho más importante lo que yo he hecho que ganar una carrera en una olimpiada. Claro, el Consejo de los 500 dijo, bueno, esto ya no lo ha aguantado. Los discípulos de Sócrates se acercan y dicen, no, ponte una multa, ponte no sé cuántas minas, era una moneda, tenía que ver con el peso de la plata. Y dice, bueno, me condeno a tantas minas, ¿no?, de multa. Y bueno, el Consejo, como sabéis, lo condena a muerte y lo condena a beber la cicuta, esa planta venenosa, que lo que hace es que es una especie de infusión que se la toma y va paralizando el cuerpo. Cuando llega al corazón, el corazón se para y muere. Sócrates podía haber escapado de la prisión, sus discípulos lo arreglaron para tratar de salvarle la vida, pero él era una persona tan íntegra, tan honesta, que decía que si las leyes de Atenas, que lo habían educado, ahora le condenaban a muerte, pues ahora que le eran adversas las leyes, no iba a escapar de ellas. Si cuando la habían educado las había aceptado, pues ahora que le condenaban también las tenía que aceptar. Y bueno, y ahí vemos el drama de su mujer llorando, sus discípulos, hasta el carcelero llorando, y él tranquilizándolo, dice, no, siempre la tengo que tomar yo la cicuta. Dice, tú simplemente dime cómo tengo que hacer. Entonces el carcelero le explica cómo tiene que hacer para que le vaya haciendo efecto. Y esto fue realmente traumático para Platón. Platón había estado 8 años al lado de su maestro, que le va a decir sobre Sócrates en el Fedón, que Sócrates era el hombre más justo, el mejor amigo y el hombre más bueno que había conocido. Entonces eso a él le afecta muchísimo, claro. De repente, por una injusticia, perder a su maestro, aquel que había despertado en él esa búsqueda del conocimiento. Y a partir de entonces, pues empieza, digamos, Platón, con 28 años, frecuenta a otros filósofos. Nos dicen que tiene clases con un discípulo de Heráclito, llamado el Oscuro, que se llamaba Crátilo. Recibe también clases de un tal Hermógenes, que era de la escuela filosófica de Parménides, de lo que se llama la filosofía presocrática, y va a iniciar una serie de viajes. En estos viajes que él va a iniciar, pues nos dice que va a estar en Cirene. Ahí recibe clases también de un matemático que se llamaba Teodoro, y también recibe clases de Filolao, que era un pitagórico. Sabéis que hay mucha relación entre la filosofía de Platón y de Pitágoras, no es para menos, porque estamos hablando de los dos pilares de la filosofía tal vez más grandes que conocemos, Platón y el propio Pitágoras, que ya en Crotona había fundado una academia o una especie, digamos, de escuela, por decirlo así, que Platón en su tiempo visitó y conoció. Entonces él recibe clases de todos estos filósofos, y después de estar en Cirene con Filolao, al que le compra unos manuscritos que dicen que le costó una fortuna, pero que él quería tener
instrucciones que se guardaban todavía del propio Pitágoras, y a partir de ahí va a ir a Egipto. Parece ser que cuando va a Egipto es para aprender matemáticas y también astronomía. Durante este tiempo que está en Egipto va a sobrevenirle una enfermedad. Esta enfermedad, según nos cuentan la historia, parece que Eurípides, este autor de tragedias, según algunas versiones parece ser que le acompañaba en el viaje. Y entonces cuenta Eurípides que habiendo caído enfermo, Platón, los sacerdotes egipcios lo curaron con un tratamiento en base a agua del mar. Así, directamente. Con lo cual se acuñó una frase que decía Eurípides, que decía que el agua del mar cura todas las enfermedades. Yo investigué, estuve buscando, algo había leído ya, no sé si habéis leído alguno, sobre las propiedades del agua del mar, la talasoterapia. Y bueno, parece ser que en el siglo XIX y principios del XX, un gran investigador francés, René Quinton, estuvo con sus investigaciones haciendo experimentos, inclusive con animales realmente desagradables, pero bueno, terminaban bien, porque lo que hacía era desangrar prácticamente a un perro, y cuando estaba desangrado le inyectaba agua del mar isotónica, nada más. El animalito al cabo de los días estaba mejor, inclusive que antes de inyectarle esa agua del mar. O sea que el agua del mar, cuando se consigue que sea isotónica significa que tenga la misma proporción de sal que tienen las células del cuerpo humano. Sabéis que las células están en un líquido. Ese líquido es como si fuese agua del mar, lo que pasa es que la concentración es de 9 gramos por litro. El agua del mar tiene una densidad de 36 gramos por litro. Entonces, si se mezcla una parte de agua del mar con 3 partes de agua de manantial, entonces se tiene un agua del mar isotónica, que eso es como si fuese el propio, digamos, plasma sanguíneo o el líquido en el cual están las células. Como decía, René Quinton salvó miles de vidas de niños con tuberculosis y una serie de enfermedades que si no hubieran muerto. De hecho, en Francia empezaron a poner habían dispensarios de agua del mar, y hasta los años 80, en el vademecum de la medicina francesa, el agua del mar estaba como una medicina más, que se podía tomar o bien bebida o bien se podía inyectar. A partir de los años 80 lo quitan porque dicen que todas las medicinas tenían que estar, creo que eran esterilizadas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si el agua del mar se pone a determinada temperatura, pues pierde todas las propiedades curativas que tiene. Pues a partir de ese momento, el agua del mar ya no se podía utilizar. Que yo sepa, hoy en día en algunos países de América se sigue utilizando esta agua del mar en dispensarios médicos y siguen curando de muchísimas enfermedades. Bueno, esto parece ser que lo conocían también los sacerdotes egipcios, como tantas cosas, y hacen coincidir a Eurípides con Homero cuando dicen que todos los egipcios eran médicos, o sea, que tenían un gran conocimiento de medicina. Platón está ahí, como os decía, durante unos años, y después de estar en Egipto, él quiere marchar hacia Persia para estudiar con los magos, con los sacerdotes de Zoroastro, y aprender con ellos también de su ciencia. Pero sucede que en aquel momento Persia estaba en guerra, y eso le hace desistir de su tentativa o de su deseo de aprender con estos magos. Y vuelve a Atenas. Vuelve a Atenas y ahí va a fundar su academia. Pero antes de volver a Atenas hace, un pequeño viaje muy importante, porque estuvo a punto de no volver nunca más de ese viaje. Pero como tantas veces ha pasado en la historia, parece ser que cuando alguien tiene una visión, es decir, cuando alguien tiene algo importante que hacer en la vida, parece que vaya a morir, pero de repente, milagrosamente, se salva, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en la historia. Cuando eso sucede, luego vemos que esa persona es que no podía morir, no se podía marchar, tenía antes que realizar algún trabajo.
Entonces decía, mira, tienes que esperarte un poco porque tú has venido aquí y tienes unas cosas que hacer. Este viaje es a Siracusa, que es el que él habla en la carta séptima. Va a Siracusa, allí está un gobernante conocido como Dionisio el Viejo, Dionisio el Anciano. Siracusa era, digamos, el ejemplo, un poco el ejemplo de degradación, de generación, con sus grandes banquetes, es decir, lo menos parecido a un estado de tipo filosófico. Sin embargo, el sobrino de Dionisio el Viejo era discípulo de Platón, que se llamaba Dion. Y entonces Dion llama a Platón y le dice, ¿por qué no vienes? Hablamos con mi tío a ver si le convencemos. Y esa idea que tú tienes de Estado, pues podemos, a ver si lo convencemos y lo vamos llevando a la práctica. Platón, como Dion era discípulo suyo, dijo, bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo, hablaremos con él. Para que os hagáis una idea de este Dionisio el Viejo, ¿quién era? Había un funcionario de su corte que se llamaba Damocles, seguramente lo habréis escuchado, Damocles. Damocles decía, este Dionisio, qué suerte tiene, ¿no? Él disfruta aquí de todos los vicios y todas las cosas, qué envidia me da. Entonces Dionisio se entera del comentario que había hecho Damocles. Organiza un banquete y entonces lo pone él y dice, mira, tú vas a hacer ahora como, vas a ocupar mi lugar, vas a ser como el rey, ¿no? Entonces, ocupa tu puesto. Y en el puesto que él se sentó, sobre el techo, o desde el techo mejor dicho, había suspendida de la crin de un caballo una espada perfectamente afilada. De tal manera que a la mínima, en cualquier momento, se cortaba esa crin y la espada caía y Damocles moría. Por eso a veces se dice, cuando una situación es así, ¿no? Que uno está apurado y que tenía la espada de Damocles sobre la cabeza. Eso, para que os hagáis una idea, en realidad sería la espada de Dionisio el Viejo, no es la espada de Damocles. Entonces, bueno, Platón dice, hay un sistema, dice, para saber si alguien realmente es filósofo. Es cuestión de empezar a hablar con él, explicarle lo que es la filosofía, el esfuerzo que lo requiere, el conocimiento de uno mismo, el trabajar para ser mejor, para elevar nuestras virtudes, etc. Dice, y si la persona de repente se da cuenta y se pone a trabajar en eso, y eso es para él una forma de vida, entonces esa persona es un filósofo. Ahora, si empieza a poner excusas, mira, pues yo, que esto no es para mí, yo que no lo acabo de ver, yo estoy bien como estoy, ¿qué quieres que te diga? Está muy bien esto de la filosofía, pero yo prefiero quedarme como estoy. Y eso es lo que pasaba a Dionisio el Viejo. Claro, llega un momento que, hablando, digamos, de las formas de gobierno, Platón le habla de la tiranía, porque este hombre era tirano, de Siracusa. Tirano significa que gobierna uno. A veces habían tiranos que gobernaban bien, también hubieron algunos pitagóricos, pero normalmente Platón le dice, mira, la tiranía dice, no está bien, dice, porque es una forma de gobierno, dice, donde el gobernante trabaja en provecho propio y no en provecho de los demás, dice, y eso no está bien. Claro, Dionisio le dijo, tus palabras se resienten de la vejez. No de la vejez de él, sino de la vejez de sus ideas, porque esas ideas eran caducas. Que ahora la moda era gobernar uno y todo lo que pudiera para él. Como ahora. Dice, tus palabras se resienten de la vejez. Y Platón le dijo, dice, ciertamente, y las tuyas se resienten de la tiranía. Dionisio estuvo a punto de matarlo allí mismo. Lo que ocurre es que intervino su sobrino, Dion, y entonces logró un poco apaciguar la cosa. Logró apaciguar la cosa y consiguió que no lo matara allí mismo, sino que se lo llevaran a matar a otro sitio. Y entonces un espartano que había por ahí, que se llamaba Polis, le dijo, mira, llévatelo, y no devuelvo nunca más. Entonces lo embarcan en una nave espartana, lo llevan a una isla que se llamaba Egina, que estaba en guerra, estaban en guerra Esparta y Atenas, y Egina estaba a favor de los espartanos. Había una ley que cualquier ateniense que desembarcaba en Egina automáticamente era ejecutado. Así, sin juicio. Bueno, sin juicio. Un juicio previo. ¿Tú eres ateniense? Sí. Otro. ¿No? Si tú eres Platón, lo van a juzgar
ateniense, y de repente uno que había por allí que lo conocía, que lo había conocido de Cirene, que se llamaba Níceris, le dice a lo que estaban juzgándolo: este hombre no es ateniense, es un filósofo, que se hace pasar por ateniense, ¿qué más quisiera él que haber nacido en Atenas? Pero no lo es. Y entonces el jurado que lo está juzgando dice: ¿entonces qué? Dice: los querían engañar. Dice: bueno, que se lo lleven y que lo vendan como esclavo. Y le salva la vida. Y cuando lo van a vender como esclavo en la plaza, pues claro, el propio Aníceris, este hombre que lo conocía, pide precio. Bueno, ¿cuál es el precio? 20 minas. 20 minas, para que os hagáis una idea un poquito, si uno no sabe el dinero que es, son como 1200 monedas de plata de las antiguas pesetas. Imaginaos las pesetas antiguas, las que las habéis conocido, pues 1200 monedas de ese tamaño de plata. Entonces, bueno, Aníceris lo paga y luego se lo lleva a Atenas, claro, y el propio Dion le quiere pagar ese dinero porque él entiende que la culpa es de él. Y bueno, parece ser que Aníceris acepta ese dinero, pero con ese dinero van a comprar, según dicen algunos escritores, algunos historiadores, van a comprar un gimnasio y unos terrenos que habían en lo que se llamaba el Jardín de Academia, donde estaba ese altar de Eros, que se ha hablado antes, que hablaba también Sócrates. Es decir, van a comprar los terrenos donde van a construir la academia. Corría el año 387, es decir, Platón tenía 40 años. Entonces, bueno, se ponen allí a trabajar. Hoy en día, si vais a Atenas, a 1,5 kilómetros, parece ser, de lo que es el centro de Atenas, cerca del barrio del Kerámicos o el Cerámicos, colonos, se conservan lo que es las bases de las estructuras, lo que eran las habitaciones, el pozo de agua donde se bañaban, los lugares donde recibían la instrucción de la academia. Sí, se conservan. Ahora creo que quieren construir unos grandes almacenes, esperemos que respeten lo que era la antigua academia. Dependerá de lo que vean económicamente, si les reportan dinero bien, si no, a lo mejor no tienen mucho inconveniente. Bueno. Entonces, como os decía, va a fundar ahí la academia, y hay algo también muy curioso. En la antigüedad, en Grecia, las asociaciones de tipo filosófico, que no creáis que la academia es la primera, hemos dicho que estaba la de Pitágoras, pero también habían otras como la de Euclides, de Megara, la de Antístenes, Aristipo, que eran todos discípulos de Sócrates, que habían fundado sus propios colegios o academias. Lo que pasa es que la gente que tuvieron y el trabajo que hicieron no fue tan renombrado como el que llevó a cabo Platón. Entonces, bueno, fundan ahí la academia, van a empezar a llevar adelante ese sueño que tenía Platón, que era formar hombres. Es decir, él ve que él había vivido lo de los 30 tiranos, había vivido esta experiencia con Dionisio, y se da cuenta que para llevar bien el gobierno de una ciudad, el gobernante, una de dos: o es un filósofo el que gobierna, por eso él en la República de Platón, en la Justicia, habla del rey filósofo, es decir, de aquel que realmente está preparado para gobernar, y si no es filósofo, tiene que dedicarse a la filosofía. Una de las dos cosas. Es decir, o es un filósofo directamente el que gobierna, o si no lo es, tiene que dedicarse a la filosofía. Esa filosofía, para que lo entendáis, la Academia de Platón, ahí se reunía una serie de jóvenes, y jóvenes de alma. Cuando digo jóvenes, no es joven de edad, sino que tenían eso que llamamos la cronita de oro, y que realmente querían aprender, querían buscar, querían saber, y nos cuentan que estaban divididos en profesores y alumnos. Es decir, habían algunos profesores que ayudaban a Platón, no era Platón el único, profesor. Recordad que Aristóteles fue discípulo de Platón durante 20 años. Entonces, aparte de ser su discípulo, le ayudaba también en las tareas como profesor en la academia. Heráclides de Ponto, Eudoxio, el propio Speusipo, es decir, gente, Genócrates, todo. Luego, en el futuro, fueron grandes filósofos. Ellos se dedicaban allí a estudiar fundamentalmente matemáticas y geometría.
las matemáticas no creamos que son las matemáticas que nosotros conocemos. Esto de sumar, restar, multiplicar, dividir, las matemáticas estáticas, ¿no? Digamos en griego, matema significa enseñanza. Y las matemáticas realmente estaba hablando de una enseñanza profunda. Y también estudiaban geometría. Claro, las ideas de Platón, que también están relacionadas con Pitágoras, le daban mucha importancia a la geometría. Hay una anécdota también muy graciosa, porque claro, en 40 años que duró, digamos, en vida de Platón, duró la academia, porque Platón murió a los 80 años aproximadamente. Durante esos 40 años que él estuvo dirigiendo la academia, se supone que daría más de una charla, ¿no? Una conferencia para la gente, etc. Sin embargo, solamente se tiene constancia de una conferencia se habla. Esa conferencia que dio Platón era sobre el bien. Es decir, habló acerca del bien. Platón, claro, mucha gente quería saber qué pensaba Platón acerca del bien, ¿no? O sea, porque claro, él, como siempre estaba hablando de esos arquetipos, del bien, la belleza, la justicia, etc., mucha gente fue interesada a ver qué es lo que decía. Lo que ocurre es que nos cuentan que Platón estuvo todo el rato hablando de matemáticas y de geometría. Y la gente se marchó un poco sin saber qué pensaba Platón acerca del bien. Es decir, estaba pensando una conferencia de otro tipo, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que nos dicen. Claro, recordar que en la Academia de Platón ponía nadie entre que no sepa geometría. Y para él la geometría era muy importante porque nos habla de esos números como el principio de las cosas, como él habla en el Timeo también, ¿no? El principio fueron los números. Es decir, es una enseñanza, digamos, muy profunda, seguramente de templo, que él recibía. Bueno, deciros un poco que la vida en la academia, hacían sus comidas también, era como algo, digamos, muy fraternal, era como una compañía, le llamaban también una fraternidad, por decirlo así, no eran simplemente alumnos, sino que era como una especie de fraternidad donde estaba unida la filosofía a la mística. Platón, como os decía antes, dado que la filosofía estaba unida también a la mística, levanta un altar a las musas, allí en la academia. Levanta un altar a las musas y esa academia estaba muy cerca del templo donde se realizaban los misterios de Eleusis. Lo digo también porque a veces se piensa que la filosofía es algo de tipo racional, de tipo especulativo. Sin embargo, la filosofía, como búsqueda del conocimiento, abarcaría todos los campos del ser humano. No hay ninguna de las actividades, ningún campo en los que se pueda desarrollar un ser humano que escape a la filosofía. La filosofía es la búsqueda del saber allá donde esté. ¿Entendéis? En cualquier disciplina, en cualquier ramo, en la ciencia. Fijaros que ellos desarrollan la ciencia, desarrollan también un aspecto de tipo místico. La diferencia que tenía la escuela de Platón es que él recoge un poco el sistema socrático. Sócrates hemos visto que salía al pueblo, ¿no? Salía al ágora, interrogaba a los ciudadanos, etc. Él lo hace eso en un núcleo reducido, que son los discípulos de la academia. Pero es muy importante, tal como explica Platón, el contacto. Es decir, Platón los pone también muy bien en el Fedro, cuando habla de la escritura, y dice que la escritura en realidad no enseña nada, porque es algo estático. Uno no le puede preguntar a un libro. ¿Sí? Uno está leyendo un libro, pero no hay una interacción. Necesita el contacto, la conversación, la vivencia. Por eso escribía en forma de diálogos. Diálogo no son dos personas, no es lo contrario de un monólogo. Un diálogo es a partir de dos. Si leéis los diálogos de Platón, vais a ver que son muchas las personas que intervienen en ellos, principalmente Sócrates, aunque no en todos, y ahí veis cómo se ponen trabas, es decir, tratan de llegar a un conocimiento o a una conclusión, pero tratando de ponerse objeciones, que estos ejercicios también los hacían en la academia, tratar de ponerse objeciones. Alguien defendía una cosa, otro defendía la contraria, buscaban sus argumentos, trataban de llegar a una conclusión. Y Platón va a decir que lo más importante en esta vida que llevaban en comunidad dentro de la academia era el ejemplo. El ejemplo. Nos dicen que los miembros de esta academia platónica eran un ejemplo de virtud, eran realmente hombres nuevos,
con una serie, digamos, con una calidad humana extraordinaria, eran asesores de reyes, eran asesores en legislaciones, es decir, colaboraron en la construcción de las leyes de distintas ciudades-estado, recurrían a los discípulos de Platón. Fijaros, hay un caso histórico muy conocido seguramente por todos, que es el de Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, cuando el rey Filipo, cuando busca a alguien para que instruya a su hijo, que tiene que gobernar algún día, ¿a quién busca? A un discípulo de Platón. Busca a un discípulo de Platón, porque Aristóteles era discípulo de Platón. Y no había, como a veces nos han hecho creer, una especie de antagonismo entre... Es decir, Aristóteles era platónico, aunque suene un poco raro. Aristóteles era platónico. Y obviamente había durante 20 años, hasta la muerte de su maestro, trabajado, colaborado y aprendido con Platón. Y se le llama para instruir a alguien que va a ser un rey. Y bueno, ¿qué rey? No, Alejandro de Macedonia. Que luego vamos a ver cómo este Alejandro era también un filósofo y cómo le envía a su maestro plantas, animales, etcétera, para que lo clasifique. Porque esta es otra de las cosas que hacían en la academia. Clasificar animales, plantas, etcétera. Como sabéis, a los filósofos le gastaban muchas bromas, se los tomaban al cachondeo. También el carácter griego es así, o era así en aquel tiempo, es decir, eran muy irónicos. De ahí las comedias de Aristófanes, cuando se metían con Sócrates, ¿no? Le decían cualquier cosa, y Sócrates iba a verlas, las comedias, que algunos atenienses lo veían esperando el turno para entrar, y dice, pero ¿cómo vienes aquí a esta obra? Dice, si sabes que te va a criticar Aristófanes. Dice, por eso vengo. Dice, para ver si aquello que me critica, dice, hay algo de lo que me pueda corregir. Claro, no tenía inconveniente, él siempre estaba queriendo aprender. Dice, a lo mejor tiene razón en lo que está criticando, vamos a ver qué es lo que dice. Y también hay una muy graciosa, de estos de, creo que se llamaba Epícrates, disculpad, porque son tantos nombres. Era un comediante o autor de comedia que era Epícrates, que escribe unos versos, unos epigramas, y hay como 3 discípulos de Platón que están ahí en la academia y están delante de un calabacín. Y entonces uno dice, esto es un calabacín. El otro dice, esto no, esto es un arbusto. El otro dice, no, esto es una hierba. Y pasa un médico siciliano y dice, ah, todo eso son tonterías, ¿no? Nadie sabe lo que es. Y dicen que Platón permanecía impertérrito y decía, bueno, vamos a empezar otra vez, tratar de fijaros bien y a ver si esta vez encontréis realmente eso que es, ¿no? O sea, que nos lo presentan a la academia también como un centro de investigación a nivel botánico, zoológico, de animales, etc. Bueno, en este ínterin, como todo pasa en la vida, Dionisio el Viejo muere, ¿no? Y entonces, ¿quién viene? Dionisio el Joven. Muere Dionisio el Viejo, viene Dionisio el Joven. Y cuando viene Dionisio el Joven, Dion, que está allá en Siracusa, le dice, oye, no, maestro Platón, ¿por qué no vienes otra vez? Platón ya tenía 61 años. ¿Por qué no vienes? A ver, porque este Dionisio tiene 30 años, él le ha hablado de tus enseñanzas, de tu filosofía, y bueno, no parece que esté en contra, a lo mejor si tú hablas con él y lo puedes convencer, ¿por qué no vienes? Y ya Platón, más que nada por su discípulo, por Dios, dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Total, después de la experiencia que había tenido, otra vez se embarca para Siracusa. Desembarca, empieza a hablar con Dionisio, el joven, empieza a hablar de la filosofía, como había hecho con su padre, empieza a hablarle de la filosofía, este y lo otro, pero esta vez llevaba unos test, como lo que nosotros a lo mejor habremos rellenado alguna vez. Y Platón, con esos test, lo que quería era ir pasándoselos a todos los ciudadanos que hicieran el test para ver cada uno qué habilidades, qué posibilidades tenía, de qué se podía encargar, qué es lo que podía hacer, ¿no? O sea, en base a un conocimiento, en base a una serie de preguntas. Claro, cuando le hace el test a Dionisio el Joven, en ninguno de los resultados que da aparece que realmente esté preparado para gobernar. Dice, ¿cómo que no estoy preparado para gobernar? Pues mira, por las respuestas que has dado, tú no estás preparado para el gobierno. Claro,
arresto domiciliario para Platón, no puede salir, o sea, no se puede ir con la verdad, no se puede ir con la verdad. Arresto domiciliario, Dion intercede, pero ya en esta ocasión Dion no puede hacer nada, se marcha para preparar una especie de revolución, para derrocar a Dionisio. Platón, claro, él era amigo de Dionisio joven, pero que no le había hecho nada. Simplemente que en el test no aparecía él como gobernante. Y dice, bueno, te puedo dejar en libertad, pero porque interviene otro filósofo que es Arquitas, vamos, no lo conoceréis, que era pitagórico, Arquitas de Tarento, que era pitagórico, intercede por él y le dice, mira, es un buen hombre, es un filósofo, ha tratado de ayudarte, tampoco es para causarle ningún daño. Entonces Dionisio al final pues parece ser un poco que se reblandece en su postura y le deja marchar. Platón ya no volvió así la acusa. Con esas experiencias que tuvo bastante. Y entonces lo deja marchar y bueno, y él va a Atenas, sigue con su trabajo en la academia hasta que, como os decía, contando la edad de 80 años, pues él fallece. Se conservaba en la antigüedad Pausanias, que es un gran viajero de la antigüedad, en el siglo II, todavía dice que visitó la tumba de Platón en la academia. Y contaba que había allí un águila en la tumba y había como un epitafio. Y entonces el epitafio ponía algo así, águila, ¿qué haces ahí encima? ¿Hacia dónde diriges tu mirada? Y el águila contesta, hacia el Olimpo, donde se marchó el alma de Platón, mientras que sus restos quedan en el suelo patrio ateniense. Ese es el epitafio que dice que estaba en la tumba de Platón. Y bueno, la academia siguió su curso durante casi 1000 años. ¿1000 años? 1000 años. Es la escuela de filosofía que más ha durado que nosotros conozcamos. No, duró hasta el 526 después de Cristo. Como se fundó en el 387, pues 900 y algo. Con distintas variaciones. Como hubieron distintos directores de la academia, claro, luego ahí también algunos iban poniendo sus ideas, ¿no? Hay alguna muy graciosa también de uno de estos directores de la academia, del siglo III o IV, que era Carneade, que le llaman los probabilistas. Entonces, claro, Sócrates decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, este director de la academia en aquel tiempo decía, bueno, dice, Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, y nosotros decimos, ni tampoco eso. Ni tampoco, o sea, porque eso ya era un saber. Eso ya era un saber. Solo sé que no sé nada, ya era un saber. Entonces Carneade dice, solo sé que no sé nada, dice, y ni siquiera eso, le llamaban los probabilistas, probable. Y bueno, y así hasta el 529 después de Cristo, claro, entramos en la Edad Media, y Justiniano manda cerrar todo aquello que tenga que ver con el mundo pagano. Como la Academia de Platón le recordaba al mundo pagano, al mundo griego, manda cerrar y se queda con todos sus bienes, desgraciadamente. Hasta ahí, digamos, llegó el trabajo, pero voy a decir encomiable, durante casi 1000 años, pues, un ejemplo de trabajo, de buen hacer durante todo ese tiempo, del impulso que dio un maestro, un buscador de la verdad, un gran filósofo, un sabio, porque claro, decirle filósofo a veces uno se queda un poco corto, ¿no? Claro, hablar de sus obras, como vamos a hacer estas próximas semanas, que si podéis venir, realmente es algo bellísimo, y aparte nos da la oportunidad de aprender y ponernos en contacto con una sabiduría que es atemporal. No creamos que porque Platón vivió hace 2400 años, ya su filosofía como que ha sido superada o ha habido alguien que ha escrito algo mejor, que
lo que escribió Platón. Hay por ahí un escritor, un pensador inglés, que dice que de Platón hasta aquí todos los filósofos que han escrito algo son notas a pie de página de lo que escribió Platón. Es decir, que han intentado rebatir sus enseñanzas, que la parte en la carta séptima dice que en sus diálogos, es decir, que él no va a exponer nunca lo que él piensa. Él no expone las cosas que piensa. Si os dais cuenta, en los diálogos son preguntas, respuestas, está tratando de llegar a una conclusión, pero él no dice que esto es así, porque sí, porque tal. No, sino es una búsqueda. Por eso la importancia del diálogo. Incluso él dice que el pensamiento ya es un diálogo, cuando es real, porque es un pensamiento reflexivo. Es decir, cuando nosotros estamos reflexionando, ya somos dos. Ya somos dos. Es decir, ya estamos reflexionando con nosotros mismos. Una reflexión es una flexión hacia adentro. Es decir, que estamos mirándonos hacia adentro de nosotros mismos y nos estamos interrogando. Ya hay un diálogo dentro nuestro y eso nos da la posibilidad de aprender. Nunca como decía Platón, el leer un libro, unas palabras, el libro no nos va a contestar. Incluso la forma de enseñar del diálogo era una forma, si me permitís, de tipo mistérico, es decir, de tipo profundo. Es decir, en la antigüedad el teatro no eran obras de entretenimiento. O sea, no se hacía como hoy para entretener a la gente, no era algo lúdico, sino que era algo instructivo, donde el actor estaba transmitiendo una serie de enseñanzas, un mensaje al pueblo que iba a escuchar. El actor asumía un papel, estaba viviendo algo especial y estaba transmitiendo algo que aquel que iba a la obra de teatro, cuando salía, se salía distinto como había entrado. Algo había entrado ahí en su alma, algo había aprendido, algo había calado hondo. Por eso los diálogos, él trata de que sea algo dinámico, algo vivo. Sus obras, a veces dicen los pensadores, cuando habla Platón del mundo de las ideas, del mundo sensible, y dicen, bueno, es que eso de las ideas como que es algo estático, ¿no? Como que Platón está como ahí, inmóvil, ¿no? O sea, que es algo que él se ha quedado en el mundo de las ideas y está estático. No, todo lo contrario. O sea, la filosofía de Platón nos habla de un movimiento constante, porque cuando nos habla de la caverna y nos dice que en la caverna están todos encadenados en sus asientos mirando hacia el fondo, mientras por detrás pasan los objetos, la gente hablando, y los que están dentro de la caverna escuchan los ecos y ven las sombras, Platón dice, lo que hay que ayudar es al que está dentro de la caverna que rompa las cadenas, que lo atan y que salga hacia afuera para que pueda contemplar la luz del sol. Es decir, son todo obviamente símbolos que representan la sabiduría, el conocimiento, etc. Habrá que instruirlo durante 5 años en astronomía, en aritmética, en geometría, en música, y después de que está instruido, y en la dialéctica, tiene que volver durante 15 años a la caverna. Platón lo explica en la República. De los 35 a los 50, esos filósofos que hablaba Platón tenían que volver a la caverna, que es el mundo en el cual nos movemos. La caverna no es una cosa que está en una montaña, sino que es el mundo, con todas sus mentiras, con todo el teatro que han formado a su alrededor. Y Platón lo que trata es de que descubramos detrás de ese velo, que es lo que nosotros aparentemente estamos viendo, que descubramos la realidad de lo que es el ser humano, cuál es nuestro camino como filósofos, como buscadores del conocimiento, y no nos quedemos sentados en una silla, atados, porque nos sentimos cómodos. Porque a veces uno en la caverna se siente cómodo. Está bien, tiene aire acondicionado, está viendo la televisión, ¿no? Y no está cómodo, no quiere moverse, le atenaza la pereza. Sin embargo, Platón está en contra de todo eso, ¿sí? Él, sabéis que hay una división del día platónico, ¿no? 6 horas para trabajar, 6 horas para descansar, 6 horas para comer, asearse, etc., varios, y 6 horas para los divinos ocios. Pero los divinos ocios no es el entretenimiento. O sea, la palabra ocio significa escuela en griego. No es el ocio latino, el ocio, que era una especie de entretenimiento, sino son 6 horas a la formación nuestra como filósofos al día. ¿No? 6 horas para el cuerpo, le damos para más, al cuerpo le damos más.
que menos que 6 horas para el alma, para formarnos realmente y conocernos a nosotros mismos. Entonces es un movimiento, es una marcha incesante. El que entra en la caverna sale, se prepara y tiene que volver y tiene que seguir trabajando. Nos está hablando de un marchar constante, de un movimiento, de que no nos podemos detener. El ser humano no se puede detener. Cuando nos acomodamos, cuando nos detenemos, cuando nos conformamos con las cosas que estamos viviendo, cuando decía Platón, el ser filósofo requiere un esfuerzo. Claro, porque el alcanzar la virtud, el alcanzar ese bien que él hablaba, esa belleza, belleza en los sentimientos, belleza en las ideas, belleza en nuestros actos, requiere un esfuerzo. Pero claro, aquí viene la conciencia de cada uno. Y esto es lo que cada uno tiene que ver. Es decir, ¿cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ser prisionero en un mundo caduco o ser un filósofo libre en un mundo nuevo? Y ahí viene la elección de cada uno. En la academia lo que aprendían era a poder convertirse en esos hombres nuevos para poder forjar un mundo nuevo. Nosotros tenemos esa oportunidad. Esta escuela, no hace falta que os lo diga, muchos la conocéis de hace ya años, unos más y otros menos, está hecho a imagen de la vieja academia de Platón. También los que venimos aquí queremos formarnos como en esa vieja academia. Queremos ser mejores, queremos ser hombres y mujeres buenos, porque decía Platón también que la amistad solamente se da entre las personas buenas. Si 2 personas no son buenas, no puede haber amistad. Nosotros soñamos con ese hombre y esa mujer nueva que sea capaz de construir un mundo que no es una utopía, sino que requiere el esfuerzo, eso sí, de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es libre, igual que en la academia, de elegir el papel en este teatro de la vida, cuál es el papel que quiere representar. Si quiere vivir cómodamente en el sillón de la caverna o quiere esforzarse y aportar su granito de arena para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, para tratar de extender el amor que decía Platón, el bien, la belleza, la justicia. Tenemos la oportunidad. Es una aventura. No es que Platón liberó al hombre y de repente dejó de ser un prisionero. Dejó de ser un prisionero, pero se convirtió en un aventurero. Eso es el filósofo. Muchas gracias. Recordarlo constantemente y ofrendarle poesías y ofrendarle pues, lo que humildemente, porque tenemos nuestras limitaciones, pero lo que esté en nuestro corazón lo queremos ofrendar a Él, porque lo que nos ha dejado Él es un tesoro de tales características que es impagable. No podríamos agradecerle jamás esos diálogos que nos ha dejado sobre el amor, sobre la belleza, sobre la justicia, sobre el valor, sobre tantas cosas, pero bueno, por lo menos que sepa desde aquí que lo recordamos, y no solamente lo recordamos, sino que tratamos de vivir y de llevar a la práctica en la medida que podemos aquellas enseñanzas o aquellos consejos que podemos extraer de sus libros. Creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un maestro. Un maestro siempre lo que quieren sus discípulos no son halagos, sino lo que quieren es que los discípulos puedan llevar una vida acorde a sus sueños. Entonces, en ese sentido, queremos que nuestro homenaje sean también nuestras obras. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Saramago era también un poco de Platón, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad... Hay una obra que habla de la caverna. Sí, es que claro, hay tanta gente hablando de Platón, que Platón está en toda la historia. Cuando viene, es decir, incluso los primeros padres de la Iglesia, el cristianismo no tenía una filosofía. La filosofía que, digamos que tratan de trasplantar al cristianismo era de Platón, porque
porque habla de un demiurgos, hay un creador, del universo, lo ponen como inspirador de esa filosofía, digamos, de los primeros cristianos, es decir, los primeros padres de la Iglesia iban a recibir instrucción de los filósofos neoplatónicos, Agustín, Entonces, la filosofía es una lucha constante contra los dogmas. La filosofía, claro, es una búsqueda del conocimiento, no trataba en la academia, no trataba nunca de, digamos, de imponer, porque el alma tiene que salir de dentro. No sé si me explico. Platón decía algo que es para que reflexionemos a lo mejor durante el fin de semana o más, ¿no? Él decía que el ser humano, antes de nacer, él veía los ideales, es decir, los arquetipos. Entonces, el alma contemplaba lo que era la belleza, el bien, la justicia, es decir, todas aquellas cosas que el alma debe conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra alma realmente ya conoce la verdad. ¿Qué es lo que necesitamos? Claro, al caer en la materia, nuestra alma, es decir, en este cuerpo denso, que nos viene muy bien, ¿no? Porque nos ayuda a hacer las cosas, digamos, cotidianas, pero por otra parte, decía Platón que entonces el alma sufre como un olvido. Pero que la misión del pedagogo es educar. Educar, del latín, significa educir. Educir es sacar de dentro hacia afuera. Y decía Platón, no puede aprender el hombre nada que no sepa ya. Es decir, todo lo que aprendemos ya lo sabemos. Necesitamos de un pedagogo que pueda instruirnos, pueda educir de dentro nuestro, eso es lo más difícil que existe. Hoy en día, ¿qué vamos a decir también de los profesores? Es decir, muchas veces uno trabaja de profesor porque no puede trabajar de otra cosa. Es decir, no es algo vocacional, sin embargo, esto en la antigüedad era sagrado, ¿no? Es decir, un pedagogo tenía que llevar una vida, vamos, ejemplar, virtuosa, de pureza, de limpieza interior, de todo tipo, porque estaban trabajando con almas, claro. Es que es la visión del antiguo y la visión del filósofo. El filósofo está trabajando con almas, no con personalidades que nosotros estamos viendo, porque las personalidades tienen sus defectos. ¿Sí? Y esos defectos... Es sacar los egos de las personas. Es sacar de dentro lo mejor. Nosotros tenemos... Pero eliminar los egos, que es lo malo. Eliminar los ecos. Los egos. Egos, bueno, según como se entienda en la psicología actual, si al ego se le llama la parte, digamos, egoísta o personal, porque en la sabiduría clásica el ego le llaman al yo superior, ¿no? Pero sería así, sacar esa parte, digamos, si se quiere, más mezquina del ser humano, es decir, sus vicios, sus egoísmos, que esos egoísmos, explica Platón, justamente nacen como consecuencia del miedo. Es decir, cuando un ser humano tiene miedos de distinto tipo, entonces se torna egoísta. Y si os fijáis, el mundo de hoy, todo lo que nos hace es inculcarnos miedo. Miedo al trabajo, no hay dinero, no hay nada, estamos fatal, estamos hundidos, no hay salida, para nada. ¿Y qué pasa? Que cuando el ser humano más miedo tiene, pues mira, más paralizado se queda. Porque si habéis vivido alguna vez una situación de miedo, realmente sabéis que el miedo, una de las cosas que provoca es la parálisis. ¿No? Uno quiere correr y no puede. Le ha cogido miedo y se le ha quedado la pierna paralizada. Quiere gritar y no le sale la voz. ¿Sí? Pues esto que sucede físicamente, obviamente también sucede en los planos psicológicos y mentales. Entonces, la gente que tiene miedo es más fácil de conducir, pero no de conducir hacia una civilización, sino de manipular, de manejar, etc. Por eso los filósofos no son interesantes para los estados, porque los filósofos lo que tratan es que la gente aprenda a pensar por sí misma, que es lo importante, porque cada uno de nosotros somos completamente distintos. ¿Sí? Es decir, todos somos seres humanos, hombres o mujeres. Hay una identidad, pero nuestras experiencias, nuestras vivencias, las cosas que nosotros hemos aprendido en cada uno, seguro que si tuviéramos toda la noche como Platón en el banquete y empezáramos a hablar, sin importarnos la hora que se nos hiciera, veríamos como cada uno iba a decir experiencias distintas, vivencias distintas, por lo tanto, cada uno vive las cosas de manera distinta. Platón decía que todas las cosas que tienen que ver con el ser humano, aparte de ser una ciencia, son un arte. Un arte. Es decir, la política, aparte de ser una ciencia, es un arte. ¿Por qué? Porque va dirigido al ser humano. Entonces, no hay unas reglas fijas diciendo todos los seres humanos se tienen que conducir políticamente así. Porque a lo mejor los chinos
¿sí? Son distintos de los europeos, vamos a suponer, o distintos de los hindúes, tienen una mentalidad distinta, entonces a lo mejor no sirven las mismas reglas. Habrá que adaptarlas a ese pueblo. Platón dice lo mismo con los médicos. Y un médico dice no puede ordenarle a una persona el mismo medicamento porque tenga la misma enfermedad. Ahora tendrá que hablar con la persona, tendrá que ver cuál es la causa de la enfermedad, porque a lo mejor el origen es otra cosa distinta. Sí, porque la medicina tradicional no es alopática, es decir, no va al efecto, a eliminar el efecto que produce algo, sino que va al origen, a ver qué ha causado esto. Entonces empiezan a hablar con la persona. ¿Y usted qué problemas tiene? ¿O qué ha pasado? ¿Qué? ¿Sí? Dirles algo más humano. Claro, no es esto de que vamos a la seguridad social y atienden uno cada 5 minutos. Tómese estos polvitos, tómese esto. Bueno, ahora lo tienes que pagar todo. Tómese tal cosa. O sea, antes por lo menos, los estaban dando encima te cuesta dinero. Pero no es eso, es decir, se ha deshumanizado todo. Y dentro de todo lo que se ha deshumanizado también la medicina, la política, nos da igual que la gente esté sufriendo, que esté mal. Yo gobierno, estoy ganando una fortuna todos los meses, me da igual que la gente no tenga para comer. Está totalmente deshumanizado. Es decir, hay algo que se ha perdido por el camino, es decir, algo en la educación. Es decir, la educación desde mediados del siglo XX hasta aquí sucede algo muy importante y que probablemente origina todo lo que estamos viviendo, porque cuando hay una crisis, no es una crisis económica, en realidad es una crisis de valores. Y esa crisis de valores origina las crisis en todos los campos que nos podamos imaginar, y obviamente también en el económico. Pero a partir de mediados del siglo XX se deja de tomar a los clásicos como un elemento fundamental dentro de la educación. Es decir, durante 2500 años prácticamente se enseñó lo mismo. Es decir, basado todo en lo que nos dejaron los griegos, fundamentalmente lo que enseña Homero en la Odisea. Sí, porque Homero en la Odisea eso no es un libro de aventuras, en realidad es un tratado de urbanismo, si lo leéis, es un tratado de educación, te dice todo lo que tienes que hacer, cómo comportarte, cómo vivir, es un tratado para desarrollar la arete, o sea, la excelencia, la virtud. Y con eso se educaron pues, todos estos griegos que hemos hablado, toda la juventud ateniense, todo lo de la Grecia del siglo de oro, hasta mediados del siglo XX. A partir de ahí dicen, esto no vale, todavía 2500 años, estamos ya un poco atrasados, vamos a dejar de estudiar a los clásicos. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Ortega y Gasset, ya en su tiempo, que ya estas cosas, fijaros, estamos hablando del siglo pasado, ya decía, dice, el ser humano cuando se enfrenta a un problema, pues claro, de repente le viene una situación nueva y tiene delante suyo como una especie de abismo, porque es una situación nueva y no sabe qué hacer. Dice, ¿y qué es lo que hacíamos antes? Mirábamos hacia atrás, cogíamos a los clásicos, leíamos y eso era la herramienta con la cual enfrentábamos esa situación. Ahora, nos viene una situación nueva, no sabemos qué hacer, miramos para atrás y tenemos otro abismo. Tenemos un abismo delante y otro detrás. Claro, nos hemos quedado paralizados, no sabemos qué hacer. Porque de dónde venían, es decir, ¿por qué viene el Renacimiento? Porque se empiezan a traducir nuevamente a los clásicos, es decir, cuando los árabes empiezan a traducir todas las obras nuevamente de Platón, Aristóteles, los tratados de medicina, de astronomía, de farmacia, claro, de repente, nuevamente, como que aparece el mundo clásico y de repente la Edad Media, ¡pum!, desaparece. ¿Sí? Claro. Y ahora de repente hacemos lo mismo que hicimos en la Edad Media, nos olvidamos de los clásicos, pues no va a suceder lo mismo. De hecho, estamos en una Edad Media. Estamos en una Edad Media. No, bueno, iba a decir, no hay piratas, sí que hay piratas. Sí, hay piratas, con barcos y todo. O sea, no están las murallas, si se quiere, de piedra estas que había. Bueno, pero hay otro tipo de murallas, es decir, la gente no se comunica, aunque hay muchas redes sociales, pero la gente está incomunicada. Desde ya, o sea, no hay comunicación, o sea, suben dos personas en un ascensor que viven en la misma finca y a lo mejor ni hablan. Entonces, a lo mejor luego hablan por la red del Facebook o alguna otra cosa, pero se encuentran y no saben ni qué decirse. O sea, entonces quiere decir que hay algo a nivel emocional, ahí en las emociones, hay algo que se ha bloqueado. Hay algo que se ha bloqueado. Entonces, hay que aprender a desbloquear la mente, a desbloquear las emociones y a desbloquearnos como seres humanos. Es decir, lo que nos hace falta un poco es ser más buenos. O sea, si es que no es algo complejo ni difícil, sino realmente querer a la gente.
Lo único que hace falta es querer a la gente, pero quererla de verdad. Eso es lo que hacían los gobernantes, es decir, los gobernantes eran como padres para el Estado que dirigían, es decir, los ciudadanos eran sus hijos. Pero claro, eso es la idea realmente del gobierno, donde a los que se está gobernando se está buscando que sean felices, que no les falte nada, y aparte formarlos, darles una educación, una formación, pero no para que hablen catalán o hablen castellano, que son de última que más da. Y lo importante es dar una formación. ¿Qué relación hay entre Platón y República? ¿Qué relación hay entre Platón y República? Es decir, el Estado ideal sería la República. Es que esto, a ver, es que es otra manipulación más. Es decir, la obra que escribió Platón no se llama La República. Lo que pasa es que como se editó en la época de la República, los republicanos dijeron La República. ¿Y qué tiene que ver con...? No, el libro original se llama La Política. La política. De todas maneras, la república, traducido del latín, es la cosa pública, es decir, el Estado. El Estado. Pero no es la república en el sentido de que nos podemos imaginar nosotros un Estado republicano, sin un monarca, etc. Si el problema, si me disculpa, no es la forma de gobierno. La forma de gobierno en realidad sería lo de menos. Lo importante es el ser humano. Si el ser humano es bueno, si el ser humano es justo, si tiene nobleza de corazón, cualquier sistema funciona, ¿no? Y esto Confucio lo explica muy bien. Es decir, si el gobernante da el ejemplo, el Estado va bien. Si el gobernante no da el ejemplo de ninguna manera, pues claro, la gente dice, bueno, si este es el que me gobierna, pues apaga y vámonos. Es que somos malos por el gobierno. Bueno, pero tampoco podemos acusar a los demás, porque nosotros somos nosotros. Nosotros somos nosotros. Yo soy responsable ante la vida, ante el destino, de mí mismo. Y yo no puedo decir, no, la culpa la tiene fulanito, la culpa la tiene como hacen los políticos, no, la culpa es que la tiene Adán y Eva, porque ya en su momento tenían que haber creado un plan de pensiones y no lo... si lo hubieran creado, ya tendríamos unos 4.000 años, yo qué sé, o millones de años con un plan de pensiones, ahora lo tendríamos, pero claro, no se les ocurrió y ahora nosotros a pagar las consecuencias. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo. Ella es preciosa. Yo te pregunto, porque realmente yo tengo una desesperanza, o sea, una esperanza desesperanzada, viendo los planteamientos filosóficos, ¿no?, sobre el tema político, el tema de los gobernantes. La corrupción y la maldad humana, o la dejadez, o la negligencia humana, legitima. La negligencia humana, la corrupción legitima la corrupción, la bondad legitima la bondad. Yo no veo solución, no veo cómo, o sea, no sé cómo se podría cambiar, porque los siguientes que vienen a gobernar van a Platón vivió lo mismo que estás viviendo ahora, que estamos viviendo ahora. Platón vivió lo mismo, o peor, porque 30 podían decir, esta persona es ejecutada, lo viene para mí. Sí, él lo vio. Entonces, como lo vio, ¿qué dijo? ¿Qué hay que hacer? Formar hombres y mujeres que puedan ayudar, que puedan asesorar, que sean hombres y mujeres nuevos, que tengan una altura moral, y eso es lo que se puede hacer, igual que hicieron los pitagóricos, que los pitagóricos les llamaban para gobernar, les llamaban para asesorar, la palabra de un pitagórico en un juicio era inapelable. ¿Sí? O sea, había un juicio, estaba juzgando algo, unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Sí? Llamaban a un pitagórico que estaba como testigo y el pitagórico decía, bueno, lo que pasó fue esto. Se acabó. Era tal el grado de credibilidad por la nobleza de corazón que eran incapaces de mentir para nada. O sea, hasta ahí podemos llegar. Es decir, es que tenemos el ejemplo. Nosotros no podemos decir, es que esto no va a cambiar, ¿no? Claro, pues la gente que hay ahí, si no tiene una preparación, no va a cambiar. Pero es que nosotros no vamos a cambiar a los demás. Es decir, aquí la Revolución Francesa no cambió nada. ¿No? O sea, antes se morían de hambre el pueblo y cuando sube el pueblo se cargan a los otros, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, nada. Es decir, la guillotina, nada más haciendo. La posibilidad que tenemos es cambiar nosotros. Esa es la posibilidad que nos da Platón, trabajar con nosotros. Lo otro es un engaño mental. Es un engaño. Los siguientes gobernantes, no aceptar. Mira, los siguientes o dentro de 1000 años. Nosotros seguramente no lo vamos a ver.
Sí, es decir, a veces nos vence un poco la ansiedad de querer cambiar algo ya, pero eso no lo vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar por decreto al ser humano. Tenemos que cambiar uno a uno. Es un trabajo artesanal. Esto no es una especie, hemos dicho que aquello que va dirigido al ser humano es un arte. Esto es artesanal, ¿no? Y tú estás estudiando aquí en la escuela, entonces esto es uno. O sea, ella cambia, este señor cambia, ella cambia, él cambia, el universo cambia. El universo, si una persona es mejor, el universo es mejor. Pero no podemos cambiar a los demás. No se puede cambiar. Platón no podía cambiar a sus discípulos. Lo que podía era dirigirlos, tratar de aconsejarles. Pero el trabajo que tenemos que hacer nosotros cotidianamente con nosotros mismos, de buscar el conocimiento, de ser más bondadosos, de tener pensamientos más elevados, emociones más hermosas. Eso es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros todos los días. Por eso decía Platón que es un esfuerzo. Ahora, no se puede cambiar de un político por otro, que es el engaño en el cual estamos, porque no tienen una formación. Ni siquiera en ciencias políticas, que sería lo mínimo. Ni siquiera en ciencias políticas, pero es que no tienen valores. Si no tienen valores... O sea, Platón, fíjate lo que dice. Alguien que quiere gobernar está incapacitado para ejercer el gobierno. Alguien que quiere gobernar está incapacitado para ejercer el gobierno. Si alguien ya quiere gobernar, Platón dice, por su naturaleza, está incapacitado ya para ejercer el gobierno. Es decir, Platón dice, el gobernante no quiere gobernar. Es decir, es el filósofo que está en la contemplación. En la contemplación, porque tiene tal grado de elevación de su alma que está contemplando la belleza, contemplando el bien. ¿Sí? Y Platón dice, habrá que ir y convencerlo y decirle, mira, a ti no te importaría hacerte cargo de la ciudad porque eres la persona más preparada para ello. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro y va a ser peor para la ciudad. O sea, Platón dice, hay que convencerlo para que gobierne. Si quiere gobernar, ya tiene una ambición de poder, está buscando el poder, ya está mal. Es decir, ya está buscando, tiene una ambición de poder, ya está descalificado. Por eso él tenía el test que pasaba en Siracusa. No, seguramente Dionisio le diría, no, a mí te gusta mucho. Quería preguntar por qué no cambiamos la gente en general, cuál es la causa y cuál es la educación, qué es lo que tenemos que educar, dónde está el mal y el peligro. Yo he sido enseñante y tengo mucha experiencia de la enseñanza. La gente piensa que cada profesor debe enseñar su propia materia. El historiador enseña historia, el matemático matemáticas y el de arte pues enseña arte. Y yo pienso que eso es un error. Y ahí es donde está el fallo. Nosotros tenemos que decir a los profesores con su materia hacer pensar y hacer personas. Y ahí es donde fallamos. Y precisamente como fallamos todos ahí, no hacemos personas, que hacemos corderos obedientes y de no. Pero hay que denunciar ya de una postura, ¿no? De que el fallo está en la mala educación que estamos haciendo, pero a nivel de todo el universo, de todo el mundo y de todos los siglos. Usted se ha preguntado y se ha respondido. Que vamos.